Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy, sin embargo, vamos a hacer una edición especial, como a veces también nos tomamos la libertad de hacerlo, para comentar algún aspecto doctrinal especial. Y es que quiero dedicar el programa de hoy al comentario de una nota doctrinal que esta semana publicaba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una de las formas que tiene la Iglesia Católica también de ejercer su magisterio. A veces el Papa ejerce su magisterio, él directamente, pero otras veces a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el órgano de la Iglesia Católica, pues que vela por la clara proposición y por la defensa de la fe católica, ¿no?, expuesta al pueblo de Dios, por la sana doctrina, para entendernos. Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publica pues un documento, es porque el Santo Padre había entendido, había percibido pues algún peligro, algún problema que debía de ser aclarado, y este es el caso también. Se llama así esta nota: Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización. Y además sabemos que esta nota doctrinal había comenzado ya a ser preparada cuando el Papa Benedicto XVI era entonces cardenal, era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea que él comenzó a elaborarla y ahora le ha tocado firmarla como Papa. Bueno, pues dicho esto, decir que está fechada, está firmada el día 3 de diciembre en la festividad de San Francisco Javier, porque tiene ciertas implicaciones misioneras, como luego veremos, ¿no? Está fechada en ese día, 3 de diciembre, aunque ha sido presentada pues recientemente pues, el día 15 de julio. Bueno, pues la afirmación fundamental, pues que es indispensable evangelizar y que evangelizar no es un proselitismo, porque estamos, digamos, en una cultura tan metida, ¿no?, en un relativismo que algunos, o sea, hay pues, digamos, ambientes culturales, incluso hay errores teológicos, ¿no?, errores de teólogos que bueno, pues que piensan que ir directamente evangelizando y proclamando el Evangelio, que eso es proselitismo y que eso no se puede hacer hoy en día, que tenemos que tener un tipo de presentación del Evangelio, que la Iglesia tiene que adecuarse, que estamos en un diálogo fe-cultura, que no se puede ir ahí por ahí diciendo a la gente que se convierta, que aquí se trata un poco de dialogar, cada uno desde su posición, pero sin pretender que el otro esté cambiando la suya. Este es el ambiente relativista en el que estamos, ¿no? Y bueno, saliendo al paso de este aspecto, pues la Iglesia hace esta aclaración, esta nota doctrinal. Voy poco a poco desarrollándola. Hay una confusión creciente, como digo, confusión creciente que induce a muchos a llegar a desatender, a dejar inoperante el mandato misionero que nos dio el Señor, aquello de ir por todo el mundo proclamando el Evangelio, etcétera. Claro, desde esta posición relativista actual, que ya no se puede ir predicando, que hay que ir únicamente dialogando y no sé qué, pues claro, pues entonces el Evangelio queda ya inoperante para la actualidad, esas cosas de otros tiempos, ¿no? A menudo se piensa que todo intento de convencer es limitar la libertad del otro. Yo no te voy a meter ninguna idea en la cabeza, ¿no? Esa frase yo la he oído mucho, ¿no? ¿Y qué es eso de ir por ahí metiendo ideas en la cabeza? Esa frase yo la he escuchado. Y la he escuchado incluso como un reproche hacia la catequesis que se le da a los niños. ¿Qué es eso de ir metiendo ideas en la cabeza? Se dice que basta ayudar a los hombres a ser más hombres, que cada uno sea el mismo, que basta con intentar trabajar por la justicia, la paz, la solidaridad. Incluso algunos sostienen que no se debería anunciar a Cristo a quienes no le conocen, pues que cada uno podría sencillamente, ¿no?, pues eso, salvarse ante Dios, ¿no?, y ante su propia conciencia, pues desde, bueno, pues sencillamente desde el grado de conocimiento que tiene. Por lo tanto, no vamos a ir molestando a la gente, ¿no?, porque es lo mismo que conozca que no conozca a Jesucristo, el Evangelio. Eso no le va a hacer mejor persona, basta que él sea fiel a lo que ha conocido en su conciencia. Esta nota, por lo tanto, ¿no?, en este contexto cultural tan de puro relativismo y subjetivismo, quiere aclarar aspectos
pues que están muy relacionados con este mandamiento misionero del Señor. Y al mismo tiempo aclarar aspectos que hacen referencia al respeto a la conciencia y a la libertad religiosa de todos, ¿no? Bueno, lo primero que dice esta nota, también hay una implicación, dice, antropológica. Hay que decir que la libertad es un ofrecimiento, ¿m?, que se hace al hombre, en esa capacidad que tiene de conocer y amar lo que es bueno y verdadero. O sea, el hombre tiene una capacidad de conocer lo bueno y lo verdadero. Luego, ser libre, o sea, proponerle al otro el Evangelio no es quitarle la libertad, sino que es precisamente retarle a que sea libre conociendo el bien y la verdad. Sin embargo, existe hoy en día, ¿no?, pues esa visión de la libertad humana que está desvinculada de esa referencia a conocer la verdad, ¿no? Se entiende por libertad sencillamente, pues un pluralismo indiferenciado, ¿no? Cada uno está en su lugar. Total, todas las posiciones son iguales, todas las religiones valen lo mismo. Lo importante es que te valga a ti. No es que una religión sea más verdadera que otra. No hay una verdad superior a la otra, ¿no? Cada uno, pues mira, a la medida que a él le valga, pues eso es lo que se entiende a veces, ¿no? Por una especie de pluralismo indiferenciado, dice aquí, ¿no?, este documento. Si el hombre niega su capacidad de conocer la verdad, se hace escéptico, cae en el relativismo, ¿no? Está haciendo dejación del don que Dios le dio en su libertad de conocer la verdad y de adherirse a ella. Bueno, pues este es un punto de partida frente a esta especie de subjetivismo y de relativismo, ¿no? La necesidad, ¿no?, de confiar en el hombre. La Iglesia confía en el hombre y confía en la capacidad que tiene el hombre de ir avanzando en su vida, ¿no?, y de ir abriéndose a nuevas novedades, ¿no? Pobrecillo el hombre que piensa que ya lo tiene todo visto, que a él ya no tienen que decirle nada, ¿no?, que él ya parte de haber llegado a la meta, ¿no? Nosotros estamos en camino hacia la meta. El hombre está en un continuo crecimiento, tiene que ir descubriendo, ¿no?, la plenitud de la verdad que todavía, todavía no la ha sido plenamente descubierta. Bueno, este es un aspecto, ¿no?, importantísimo. Dice el documento, citando la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, dice: la capacidad y la opción de confiarse uno mismo y la propia vida a otras personas constituyen ciertamente uno de los aspectos más significativos. Es decir, que eso de que yo vivo, eso que el hombre maduro, ¿no? El hombre maduro es aquel que no recibe ninguna influencia de los demás. ¿Qué es eso que vengan a mí diciéndome o predicándome o diciéndome que me convierta o comiéndome el coco, como se dice, ¿no? Esa especie de individualismo que existe, de que yo me cierre en lo mío y veo con sospecha que nadie venga a decirme nada. Eso es ignorar lo que dice aquí Juan Pablo II en aquella encíclica sobre la fe y la razón, pues que el hombre tiene también una capacidad de confiarse a lo que el otro le transmite. No tenemos que ver con desconfianza, ¿no?, la posibilidad de que nos sea transmitido el conocimiento de la verdad a través de otras personas. Claro, porque es que estamos en un mundo en el que tenemos las uñas sacadas, como hay tanta secta, tanta historia y tanto charlatán y tanto no sé qué, que ya comenzamos por ver, por percibir con desconfianza a quien nos viene a proclamar una buena nueva. Tendemos a meter a todo el mundo en el mismo saco, al sectario, al charlatán y al misionero y al predicador, al profeta, y a todos los metemos en el mismo saco, olvidando que el hombre crece también cuando se confía a una persona que es digna de confianza y descubre en ella, pues que es un instrumento de Dios esa persona, para que yo conozca el rostro de Dios. Ahora bien, al mismo tiempo que dice esta nota doctrinal, se insiste en que la verdad no se impone, sino por la fuerza de la misma verdad. Eso la Iglesia lo repite mucho, ¿no? El Evangelio no se impone, se propone
por la fuerza de la misma verdad. Ahora, eso no quiere decir que lo cojo, no lo cojo, no. O sea, la propia verdad es apremiante. Nos apremia la verdad de Cristo, nos apremia el amor de Cristo. Yo tengo una obligación de conciencia, porque la propia verdad es la que me está inquiriendo, ¿no? La que me está llamando, está tocando la aldaba de mi conciencia. Por lo tanto, ¿no?, la evangelización es una posibilidad de enriquecimiento. Y además, no solo enriquecer a sus destinatarios, sino también nos enriquece a los que la hacemos. Nos enriquece. En primer lugar, porque cuando vamos a lugares lejanos, allí también tenemos un proceso de inculturación. También Cristo asume todas las riquezas de los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Cuando los misioneros van, pues, a evangelizar, ellos no rechazan así de toda cultura en la que están, en absoluto, ¿no? Se inculturan en ella, se están como encarnando en ella y están asumiendo todas las riquezas, ¿no?, que el mismo Verbo de Dios había ido sembrando en aquellos lugares. La evangelización no hace sino enriquecernos a los que la realizamos mismo, ¿no? Es propio del hombre el deseo también de que los demás participen de sus propios bienes. Esto es algo básico, ¿no?, de esta nota. Es decir, si tú verdaderamente amas al prójimo, ese amor te lleva a comunicar lo que has recibido gratuitamente. Acoger la buena nueva de la fe te empuja a comunicarla, te apremia el amor de Dios. Si yo quiero a una persona y le quiero de verdad y le amo de verdad, yo deseo para ella lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues que conozca a Dios, que sepa que Dios le quiere, que Dios le ama, que Dios es su Padre. Bueno, pues es cierto, lo sabemos, ¿no?, que los cristianos pueden salvarse, que los no cristianos pueden salvarse mediante la gracia de Dios a través de otros caminos extrasacramentales. Eso es cierto. Pero sin embargo, la Iglesia no puede dejar de tener en cuenta el grandísimo bien, la grandísima conveniencia de que todo el mundo conozca a Jesucristo, que es el sacramento de Dios Padre para el mundo, ¿no?, que es el Salvador del mundo. No conviene que la gente se salve sin saber que es Cristo quien le está salvando. Esta es la clave. Yo diría dos cosas. En primer lugar, no conviene salvarse en la ignorancia. ¿Es posible que alguien se salve, ¿no?, y después, y sin haber conocido a Jesucristo? Sí, lo afirma la Iglesia Católica. Y esa persona se salva como por la gracia de Jesucristo, aunque no lo sepa, lo sabrá después de, pues cuando comparezca delante de Dios y Dios le dé a conocer la verdad plena que él no había conocido, ¿no?, en esta vida. Él sabrá, más allá de la muerte, sabrá al comparecer ante el rostro de Dios que ha sido salvado por Jesucristo. Ahora, no conviene salvarse por ignorancia, en la ignorancia, no conviene. Entre otras cosas, el conocimiento de esa revelación nos hace mucho más fácil la salvación. La hace mucho más fácil, mucho más al alcance de nuestra mano. Porque claro, como os podéis imaginar, las tentaciones, todos estamos tentados, también los que conocemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, ignorarlo todavía te hace pues mucho más fácilmente presa de la tentación, claro. Esta es una afirmación básica, pues, de esta nota, ¿no? Para todo hombre es un bien la revelación de las verdades fundamentales sobre Dios, mientras que vivir en la oscuridad, sin la verdad acerca de las cosas últimas, es un mal. Y además que frecuentemente es el origen de sufrimientos y esclavitudes, porque el no conocer la verdad de la revelación a veces hace que uno pues tenga falsos dioses que te esclavizan. A veces no, siempre. O sea, cuando uno no conoce el Dios verdadero, digamos, implícitamente o explícitamente se está esclavizando a falsos dioses. La Iglesia, pues, quiere hacernos a todos partícipes de estos bienes, de la plenitud de la verdad y de los medios de la salvación, hacernos partícipes, ¿no? Es cierto que la evangelización implica un diálogo sincero. Eso que a veces se dice, bueno, es que ¿qué es eso de ir predicando? ¿Qué es eso de ir ahí convirtiendo? Lo que hay que hacer es tener un diálogo. Bueno, por supuesto que la Iglesia dice que hay que tener un diálogo sincero.
que busca comprender razones y los sentimientos de los otros, ¿no? Que la evangelización exige tener en cuenta las esperanzas y los sufrimientos, las situaciones concretas de los destinatarios, entre otras cosas, para que así abran más libremente el corazón y compartan sus experiencias, ¿no? Como en todo el campo de la actividad humana, también, sin embargo, en ese diálogo puede introducirse el pecado. A veces puede suceder que ese diálogo no sea guiado por su finalidad natural, dice esta nota, sino que se ceda al engaño, a intereses egoístas, a la arrogancia, sin respetar la dignidad y la libertad religiosa de los interlocutores. Claro, puede ocurrir. Es más, dice aquí esta nota, tomando referencia de un documento del Concilio Vaticano II, el decreto Ad Gentes, dice: la Iglesia prohíbe severamente que a nadie se le obligue, o se le induzca, o se le atraiga por medios indiscretos a abrazar la fe. Lo mismo que vindica enérgicamente el derecho a que nadie sea apartado de ella con vejaciones inicuas. O sea, es decir, la Iglesia es consciente de que podría darse el caso de que existiesen coacciones en ese supuesto diálogo, pues para una conversión forzosa, y rechaza tal cosa. Bueno, ahora bien, vamos a decirlo claramente, no es esta la situación hoy en día. Ha podido ser quizás ¿no? Pues un riesgo, un peligro de algún momento histórico, pero es que estamos hoy culturalmente en el extremo contrario. En el extremo contrario. El riesgo actual no es caer, ¿no?, en la tentación de la coacción. El riesgo actual es caer en la tentación del indiferentismo, Bien, antes de continuar adelante en esta explicación de esta nota doctrinal, tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este programa, en una edición hoy especial del programa del Catecismo de la Iglesia Católica, una edición especial que estamos dedicando a la presentación de una nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dice acerca de algunos aspectos de la evangelización. Ha sido recientemente publicada, tiene fecha del 3 de diciembre, del día de Francisco Javier, de ese gran misionero. Y continuamos en su explicación. Bueno, pues una de las cosas que puede hacer, ¿no?, que hoy en día haya hecho más antipática esa predicación de la llamada de la Iglesia a la conversión, es porque puede parecer que cuando la Iglesia llama a la conversión, alguno interpreta que el que hace ese llamamiento lo hace desde una posición de prepotencia, creyéndose él poseedor de la verdad, y entonces a mí me desprecia como si yo estuviese... Y es un error, porque dice claramente esta nota que el término conversión no solo la Iglesia lo utiliza para invitar a los paganos a la Iglesia, a los que no creen en Cristo, a conocerle. También el término conversión, metanoia, lo aplicamos a nosotros mismos. Nos estamos continuamente diciendo que yo tengo que convertirme. Lo decimos en Cuaresma, lo decimos en tantos momentos de nuestra vida, no es la llamada a la conversión.
El espíritu cristiano ha estado siempre animado, ¿no?, por ese deseo de llevar a todos a Cristo en la Iglesia. Entre otras cosas porque esto no es una especie de pretensión de control de nadie, una extensión de un grupo de poder, como dicen unos, ¿no?, sino que es la entrada en la amistad de Cristo. Cuando yo a alguien le propongo a Jesucristo, cuando yo a alguien le propongo acercarse a la Iglesia, yo no estoy intentando pues quitarle libertad a nadie, sino que le estoy proponiendo la entrada en la amistad de Cristo. Entrar en la Iglesia es entrar en la amistad de Cristo. Aquí dice algo muy importante esta nota. El reino de Dios no es, como algunos sostienen, incluso con algunos errores teológicos bastante difundidos, el reino de Dios no es una realidad genérica que supera experiencias y tradiciones religiosas, a la cual éstas debería entender como una comunión universal, ¿no? Ahora intento explicar este párrafo que puede ser un poco más difícil, sino que el reino de Dios tiene un rostro concreto en Jesús de Nazaret y en la Iglesia. Digo esto porque existe ese error extendido de decir, bueno, lo importante no es pues estar predicando que nadie se converta y se bautice y se haga católico. Lo importante es, bueno, pues que uno esté en el camino del reino de Dios. Y el reino de Dios es una cosa un poco más difusa, en la que caben todos, ¿no? El reino de Dios, pues mira, cabe en todas las iglesias y cabe en todas las religiones y caben también, en cierto sentido, los que no son creyentes, porque es pues ser buena persona. Permitidme que lo diga de una manera un poco vulgar, pero es que es básicamente lo que está debajo de este concepto, ¿no? Están en el reino de Dios los que procuran ser buenas personas. Y eso, como os podéis imaginar, ¿no?, pues es una relativización. Es no creer, ¿no?, en lo específico, en la gran novedad que viene a traernos Jesucristo. Es reducirlo a todo un concepto muy difuso. El reino de Dios no puede ser separado de la Iglesia. Eso de que alguien diga, bueno, lo importante no es que entres o no entres en la Iglesia, lo importante es que tú seas una buena persona, bueno, que busques el reino de Dios, como si el reino de Dios fuese algo, una niebla difusa, ¿no? Yo creo que es una de las tentaciones más grandes que está en este ambiente nuestro de relativismo. El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro, ¿no?, por estas teorías relativistas, dice esta nota, que tratan de justificar el pluralismo religioso, no solo de facto, no solo en los hechos, sino también incluso en los principios, ¿no? Como diciendo, bueno, todas las religiones son reveladas. No, óigame usted, todas las religiones no son reveladas. La religión revelada es la cristiana, porque ha sido Dios Padre quien envió su Hijo al mundo para darnos a conocer el misterio oculto de Dios, ¿no? La religión revelada es la cristiana. Luego, no me diga usted que todas las religiones son iguales o todas son reveladas, ¿no? Hasta se llega a afirmar que la pretensión de haber recibido la plenitud de la revelación en la Iglesia católica esconde una actitud de intolerancia y un peligro para la paz, se dice, ¿no? Claro, es que si uno piensa que él está en la plenitud de la verdad, eso es una intolerancia, y claro, y de ahí vienen las guerras. Eso se dice en nombre de la tolerancia, se está como incluso diciendo actualmente que las religiones, que la fe firme, que el tener una fe firme, eso lleva a la intolerancia, de la intolerancia viene pues el riesgo para la paz mundial, ¿no? Ahí tienes los casos de los fundamentalismos y tal y cual, ¿no? Bueno, ¿qué hay que responder a esto? Hay que responder que eso es una manipulación de los conceptos. El cristiano no se cree en posesión de la verdad. Más bien lo que él cree es que la verdad le posee a él, que es distinto. Que es distinto, totalmente distinto. Es decir, no se trata de que uno tenga una posición arrogante, ¿no? Más bien tiene una posición súper humilde, porque es que no soy yo el que poseo la verdad, es la verdad la que me posee a mí. Es Dios el que ha salido en busca del hombre. Es Dios el que ha salido a su encuentro. Luego, así de claro, ¿no? Lo que puede parecer actitud arrogante es todo lo contrario. Lo que me parece, sin embargo, una actitud arrogante es ese indiferentismo, ese relativismo
de quien es capaz de decir, bueno, yo no creo en nada, yo llamaré una verdad a mi medida, según lo que a mí me parezca conveniente o no conveniente. Yo en el fondo, yo no soy ningún fundamentalista, no, yo no creo en ninguna verdad absoluta. Eso sí que es ser arrogante, porque en el fondo es hacer una verdad a tu medida, mientras que el cristiano que cree en la revelación tiene una actitud humilde, debe de tenerla, porque no es él el que hace la verdad a su medida, sino entiende que él es imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues de aclarar estos conceptos yo creo que es importante, porque se está introduciendo, ¿no?, en esta cultura relativista una desconfianza hacia esa creencia en la revelación. Claro, es que eso es ser un prepotente, pensar en que tú estás ahí, tú estás en posesión de la verdad. Es Dios el que sale a nuestro encuentro y el que nos posee, no nosotros a Él. Bueno, pues continuando, ¿no?, con esta nota. Quien así razona, ¿no?, con este relativismo, ignora que la plenitud de la verdad hace al hombre, leo este punto. Quien así razona, ignora que la plenitud del don de la verdad que Dios hace al hombre al revelarse a él, respeta la libertad que él mismo ha creado. O sea, es decir, Dios cuando se revela, respeta nuestra libertad. Dios es dueño de nuestra vida, pero la forma que Él tiene de presentarse ante nosotros es siempre tocando la puerta, como hizo con María, cuando el arcángel Gabriel le pidió permiso para ser madre de Dios. Con esa delicadeza Dios se presenta ante nosotros. Ahora bien, se presenta, se nos descubre, nos propone claramente, ¿no?, nos propone ese mensaje de verdad. Este respeto es una exigencia de la fe católica, sin separarlo de que tenemos un compromiso de conocer y de adherirnos a la verdad que hemos conocido, ¿no? Pero siempre la Iglesia está llamada a predicar con ese mismo respeto con el que Dios se nos propone humildemente. Dios es humilde y sale a nuestro encuentro proponiendo su verdad como bien para el hombre. Ahora bien, ¿no?, el respeto a la libertad religiosa, el respeto a la conciencia de los otros, en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Porque es que el gran drama de la cultura actual es que estamos confundiendo tolerancia con indiferencia. Hay que ser tolerante, es como decir, hay que ser indiferente, me es igual una cosa que su contraria, ¿no? Bueno, pues este compromiso apostólico es un deber. Id y proclamad el Evangelio. Es un deber y también es un derecho irrenunciable. La libertad religiosa, el principio de libertad religiosa, ¿no?, nos da pues, también un derecho a proclamar el Evangelio. Un derecho que lamentablemente en muchas partes del mundo, en algunas partes del mundo, no se reconoce legalmente. Y en otras incluso pues, directamente se persigue, ¿no? Tenemos ese derecho. Igual que pues, entre nosotros pues, existen pues, musulmanes a quienes reconocemos el derecho pues, a tener una mezquita, a poder también proclamar su fe y a poder tener su clase de religión islámica, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos derecho a hacer lo mismo en esos países mayoritariamente islámicos. Tenemos derecho, pero no se nos reconoce en muchísimos de ellos, o en muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues esto es algo que proclama también en esta nota, ¿no?, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Un paso más. La evangelización no se realiza solo a través de la predicación pública del Evangelio, ni se realiza únicamente a través de actuaciones públicas relevantes, sino también por el testimonio personal, que es un camino de gran eficacia evangelizadora. O sea, de eso somos conscientes, que la evangelización no solo es con la palabra, es con el testimonio, ¿no? En cualquier caso, sin embargo, hay que recordar que en la transmisión del Evangelio la palabra y el testimonio van unidos. Para que la luz de la verdad llegue a todos los hombres, se necesita también el testimonio de la santidad y también la palabra
que nos haga razonable, que nos llegue a hacer entender, ¿no?, el significado de ese testimonio que nos ha sido dado. ¿Por qué se insiste en esto? Porque igual en los últimos años se ha podido correr el peligro de decir, bueno, lo importante no es hablar de Dios a los demás, lo importante es darles un buen ejemplo. Es darles un buen ejemplo. Entonces es como si en algunas concepciones se hubiese renunciado a la predicación explícita, quedándose únicamente con una predicación más, digamos, más implícita en el sentido testimonial, testimonio con mi vida, testimonio con... de manera que mis obras, mi forma de vida, le cuestionen a la otra persona, le cuestionen y le hagan ponerse en búsqueda de por qué yo en concreto pues estoy obrando de esta manera. Entonces yo renuncio a hablarle de Dios, quiero darle un testimonio de vida y mi vida le está cuestionando a la otra persona. Por supuesto que el Señor puede servirse de que algunos testimonios de vida nos estén cuestionando y poniéndonos en proceso de búsqueda, por supuesto que sí, pero lo que añade esta nota doctrinal es que no podemos renunciar nunca a la predicación explícita, a la formulación explícita, ¿no?, del mensaje cristiano. Bueno, pues porque quedarnos en ese aspecto implícito pues puede ser demasiado difuso. O también incluso estamos olvidando lo que el Señor nos dijo explícitamente: id y predicad el Evangelio. Y lo que yo os he dicho, transmitidlo. O sea, el Señor no separó el testimonio de la palabra. Él ambas cosas las integró. Ambas cosas le pidió a sus apóstoles que hiciesen, que fuesen testigos y que también proclamasen la palabra, ¿no? Luego, esta nota doctrinal subraya e insiste en la importancia de conjugar ambos aspectos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Programa especial, una edición especial del programa Catecismo de la Iglesia Católica, presentando hoy una nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de algunos aspectos de la evangelización, subrayando con fuerza y con firmeza pues que evangelizar no es proselitismo, que es anunciar el amor de Dios. En la parte final de la nota habla de las implicaciones ecuménicas que tiene esto. La evangelización se realiza en forma diversa, de acuerdo a las distintas situaciones en las que vive la Iglesia. En sentido estricto se habla de la missio ad gentes cuando nos dirigimos a los que no conocen a Jesucristo. En sentido amplio se habla de evangelización para referirse pues, a la vida, a la tarea pastoral ordinaria de la Iglesia. Y se suele hablar de nueva evangelización cuando estamos hablando de dirigirnos a los que han ido abandonando la vida cristiana, a los que estaban alejados. Bueno, pues digamos, son tres situaciones distintas, pero para hablar de lo mismo, ¿no? De cómo responder a la tarea, a la llamada que nos hace Jesucristo de ser evangelizadores, ¿no? Missio ad gentes es cuando nos dirigimos a los que no han conocido a Jesucristo. Por ejemplo, pues un misionero que está en el Japón está haciendo una missio ad gentes, ¿no? La obra de evangelización es la que, por ejemplo, realizamos pues igual aquí mismo en Radio María, obra de evangelización, y de nueva evangelización es la que realizamos
bueno, también aquí en esta radio, por supuesto, y en otros muchos sitios, cuando nos dirigimos a aquellos que han sido cristianos, pero que se han ido secularizando y que han ido abandonando la vida cristiana, y estamos de nuevo proclamándoles, ¿no? Esa es la diferencia entre evangelización y nueva evangelización. Pero aunque sean situaciones diversas, el principio es el mismo, ¿no? Dice la nota: excluido todo indiferentismo y confusionismo, así como la emulación insensata, emulación, hacer como si estás convertido, falsamente quiere decir, ¿no? Los católicos deben de colaborar fraternalmente con los hermanos separados, mediante la cooperación en asuntos sociales, culturales, técnicos. Es decir, primera cosa que se dice, como implicación ecuménica: excluido el indiferentismo como un peligro, ¿no? De que que no tenga importancia el hecho de que tú seas católico y yo protestante. No, sí tiene importancia. No podemos quitarle gravedad a algo que la tiene. La prueba es que el Señor nos pide la unidad y Él oró al Padre pidiendo esa unidad. Luego sí tiene importancia, ¿no? El que no podamos confesar una misma fe tiene importancia. No se puede caer en el indiferentismo. Ahora también dice, ojo también con la emulación insensata. Emulación insensata, es decir, hacer como si ya estuviésemos plenamente unidos cuando no lo estamos, ¿no? No hagamos una ficción de unidad cuando tampoco existe, ¿no? Pero sin embargo, eso no quita que debemos de cooperar, en aspectos concretos, pues luchando por el reino de Dios, en aspectos pues que nos pueden unir pues por ejemplo, a católicos, a protestantes, a anglicanos, a ortodoxos, pues en una misma finalidad. Podemos tener objetivos comunes, claro que podemos tenerlos. Ahora, dicho esto, se añade, ¿no? Pues que en el compromiso ecuménico debe de haber escucha, después tiene que haber pues también su debate teológico, tiene que haber testimonio y anuncio también. Testimonio y anuncio. Nosotros no podemos, por no molestar, por no molestar, vamos a renunciar a testimoniar y anunciarnos. Eso no podemos hacerlo nunca. Por ejemplo, a la Iglesia Católica se le está reprochando el hecho de que también en el territorio de la antigua Unión Soviética, en Rusia, también esté evangelizando. Y se dice que se ha metido en un territorio que no es el suyo y que está haciendo proselitismo y que no sé qué. No, la Iglesia no puede dejar en suspenso el llamamiento de Jesucristo: id por todo el mundo anunciando. Además, Jesucristo nos dijo: id por todo el mundo menos por Rusia, ¿no? También nos dijo: id allá. Así de claro. Continúa pues esta nota: donde quiera y siempre, todo fiel católico tiene el derecho y el deber de testimoniar y anunciar plenamente su propia fe, de establecer un diálogo que respeta la caridad y la verdad, que no es solamente un intercambio de ideas, sino también un intercambio de dones, para poder ofrecer la plenitud de los medios de salvación. Uno ofrece esa plenitud de los medios de salvación y por ejemplo, a un cristiano de otra confesión, ¿no?, que no conoce lo que es el sacramento de la confesión, se lo propone, se lo explica, ¿no? Si un cristiano, dice esta nota, no católico, por razones de conciencia y convencido de la verdad católica, pide entrar en la plena comunión con la Iglesia Católica, esto ha de ser respetado como obra del Espíritu Santo y como expresión de la libertad de conciencia y de religión. No se trata de proselitismo en sentido negativo, atribuido a ese término. El problema que tenemos es que el término proselitismo pues ha sido utilizado de una manera tan extendida y tan genérica que parece que casi se hace sinónimo de evangelizar, es ser proselitista. Bueno, entonces, ¿dónde está la frontera entre el término entendido correctamente e incorrectamente? Nosotros entendemos que la frontera está en el respeto a la libertad de la persona y en la opción libre que ella tome. Por lo tanto, existe un deber de conciencia de que si una persona ha conocido la plenitud de la verdad en otra religión, se convierta a esa religión. Existe una obligación de conciencia y existe también un derecho de que se me respete en tal cosa. Que se me respete.
Continúa la nota. Esta perspectiva requiere naturalmente evitar cualquier presión indebida en la difusión de la fe religiosa, y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión menos recta, ¿no? O que no sea honesta. Sobre todo cuando se trata de personas, dice, sencillas o necesitadas. Claramente también se habla de este aspecto. Por ejemplo, podía existir el riesgo de que alguna persona, pues en una situación de gran necesidad, pues se le estuviese, voy a poner un caso bien concreto. Imaginémonos, pues una persona que está bajo la esclavitud de las drogas, y que bajo la esclavitud de las drogas, pues entra en una comunidad terapéutica que está llevada por una religión X, ¿no?, distinta a la suya, y él entra allí y allí le hacen una especie de terapia para dejar las drogas en la que todo está imbuido de ese aspecto religioso, de esa otra religión distinta a la suya, y aprovechando, ¿no?, pues una situación de gran debilidad, ¿no?, de gran desamparo, que tiene pues una persona en un síndrome de abstinencia, aprovechando esa situación, se le está conduciendo a que acepte otra religión distinta, ¿no? Yo este caso lo he visto, y por supuesto que me parece una manipulación. Me parece una manipulación, pues que alguien entre en una comunidad terapéutica para dejar la droga, pues que esté llevada por una secta o religión distinta a la de uno, y aprovechando esa situación coyuntural de esa gran debilidad, ¿no?, pues a esa persona en ese momento se le haga cambiar de religión. Eso es una manipulación. A esto se está refiriendo aquí, pues este aspecto concreto, que especialmente a las personas más, dice aquí, rudas, necesitadas, o en situaciones también, ¿no?, de gran indefensión, pues sería una manipulación aprovechar, ¿no?, esa debilidad psicológica en la que están para combinarles, ¿no?, al cambio de religión. Bueno, como veis, aquí se matiza y se hila fino, ¿no?, en esta nota doctrinal. Conclusión. Dice aquí: los relativismos de hoy en día y los irenismos, o pacifismos, o buenismos, como se dice hoy en día, ¿no?, en el ámbito religioso, no son un argumento válido para dejar a un lado el compromiso que tenemos de seguir predicando. Ese relativismo, ¿no?, y ese que todo el mundo es bueno, eso es una tentación cuando lo utilizamos para que no se pueda ir predicando a los demás. No, todos necesitamos de la predicación de Jesucristo. Caritas Christi urge nos, dice aquí, ¿no?, 2 Corintios 5:14. La caridad, el amor de Cristo nos apremia a llevar el Evangelio a los demás. El anuncio y testimonio del Evangelio son el primer servicio que los cristianos pueden dar a cada persona, a todo el género humano, ¿no? Es el mayor servicio que yo pueda hacer por el bien de los demás. Esta podría ser, ¿no?, por lo tanto, una buena conclusión de esta nota doctrinal. El cardenal precepto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, ¿no?, Arinze, el cardenal Francis Arinze, cuando se presentó esta nota doctrinal, estaba él allí presente, y él habló que compartir nuestra fe católica con los que no conocen todavía a Jesucristo es una obra de amor. Siempre que se realice, como hemos dicho, ¿no?, se realice en el pleno respeto a la dignidad y a la libertad de las personas. Y añadió: si un cristiano no tratase de difundir el Evangelio, compartiendo pues ese mandato de Jesús de id y proclamad el Evangelio, podríamos pensar que no está plenamente convencido de su fe, que su fe no es firme, o que por su egoísmo y pereza no desea compartir el tesoro que Dios ha puesto en su vida, ¿no? Lo que gratis habéis recibido, transmitidlo gratis, ¿no?, diciendo: tú has sido un privilegiado por haber recibido el don de la fe, por lo tanto tienes que sentir también la necesidad de comunicarla, ¿no? He aquí, por lo tanto, ¿no?, pues esta nota doctrinal con la que la Iglesia también nos quiere recordar el mandamiento misionero que todos tenemos, nos quiere poner también en guardia frente a esa tentación tan grande de relativismo, de indiferentismo, ¿no?,
como si fuese lo mismo conocer a Jesucristo o no conocerlo, ¿no? Es una llamada de atención y una llamada a redescubrir nuestra vocación misionera. Por eso, esta nota fue fechada, está firmada con la fecha esta del 3 de diciembre, ¿no? El día de San Francisco Javier, patrono de las misiones, recordándonos a todos los cristianos que somos misioneros. Bien, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Podéis formular vuestras preguntas sobre este tema que hoy hemos expuesto o sobre otras cuestiones que hayan quedado en programas anteriores. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Damos ya paso a la intervención de los oyentes, pero antes quiero aprovechar para hacer un nuevo llamamiento, porque a veces no siempre los oyentes pues pueden seguir todos los días los programas, ¿no? Y es posible que igual algunos oyentes que hoy nos escuchan no estuviesen, pues cuando, pues antes de ayer, creo recordar, hicimos un llamamiento y una invitación a acudir el domingo 30 de diciembre, que es el Día de la Sagrada Familia, a esa gran convocatoria que ha hecho la Iglesia española, pues acudiendo o convocando a las familias españolas, a las familias cristianas, en la Plaza Colón de Madrid, en un acto que tiene este título, este lema, por la familia cristiana. Y estábamos diciendo en este programa, estábamos presentando esta nota doctrinal sobre aspectos de la evangelización. Yo creo que este gesto concreto, ¿no?, que los cristianos, las familias cristianas, queremos hacer, ¿no?, el 30 de diciembre, es también una forma de evangelización. Es una forma de proclamar testimonialmente y con nuestra palabra y con nuestra oración que creemos en la familia cristiana. Que la familia cristiana está sufriendo pues muchos embates, que está sufriendo muchos ataques de muchas formas, ¿no?, culturalmente, en la legislación también española, está sufriendo una crisis muy fuerte y tenemos esperanza en que el mensaje de Jesucristo es sanador para la familia, para ayudarnos a vivir en comunión de amor, en un proyecto indisoluble, para ayudar a entender que la familia es el lugar de acogida, donde es el santuario de la vida, y para entender que la familia pues es transmisora de valores, que es la escuela de todas las virtudes, ¿no? Para proclamar esto queremos hacer este signo, ¿no? Y yo también os animo a todos a que venzáis la pereza y la incomodidad también que puede suponer, ¿no?, que en plenas Navidades se nos convoque a una cosa así, pero es que el tiempo es apremiante. Existe una gravedad también del momento presente, ¿no?, que también nos impide no pecar, pues sencillamente de inconsciencia, ¿no?, o de dejación o de pereza, ¿no?, y dar ese testimonio y además confiar en la fuerza de la oración, porque si Jesús dijo, ¿no?, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y el poder de la oración de cuando varios están juntos es inmenso, ¿qué poder no tendrá, ¿no?, la oración de cientos de miles o de matrimonios rezando juntos, ¿no? Ese poder de la oración llegará a Dios y derribará muros y derribará muchos obstáculos para la familia española, ¿eh? Os animo pues a ello, y a ver si allí podemos saludarnos también, porque Dios mediante, yo también quisiera estar pues con acompañando a los peregrinos de Palencia. Adelante, damos paso a un primer oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, adelante. Vamos a ver, soy Mercedes de Madrid. Sí. Quería dar explicar una cosa que tengo en el alma después de haberle oído hoy a usted, y que incluso pedir un poco de oración por mí.
porque yo me considero de Radio María, la oigo todos los días, aunque soy mayor, 75 años y tal, pero estoy muy metida en ella, en el alma. Yo tengo una familia muy grande, tengo 25 nietos, tengo 9 hijos y ahora llega la Navidad. Entonces tengo la idea y la ilusión, porque me lo ha dicho el Señor así, hoy clarísimamente, que el día de Navidad, que somos 46 solo hijos y nietos, pues pueda decir unas palabras, que no las digo nunca porque por el respeto a algunos que son más creyentes, otros, que creen en Dios, creo que crean, porque yo les he dado la fe, pero bueno. Entonces, he oído hace muy poco tiempo en una reunión de toda la familia que una hija mía decía, a mí me dicen siempre que tu madre cómo va a misa, qué rollo y qué tal y qué pesada será, y ella dice, mi madre pesada, mi madre nada de pesada, ella no se mete con nadie y nos ha dado la fe. Bueno, una cosa muy bonita. Entonces me voy a atrever este día de Navidad que nos vamos a reunir todos juntos y nada más que decirlo para que me ayude un poco. El Señor me va a ayudar seguro, porque si no es por Él yo no sé decir ni una palabra. Muchas gracias, Padre. Sí, muchas gracias. Y además también muchas gracias por hacernos entender a muchos oyentes que el momento de la Navidad, ¿no?, puede ser una ocasión de testimoniar, pues yo diría más proclive que otros momentos determinados. ¿Por qué? Porque también hay una sensibilidad superior, ¿no? En el momento de la Navidad hay muchas personas que tienen un recuerdo, ¿no?, hacia unos valores religiosos en los que han sido educadas, y es posible que su grado de receptividad sea superior. Luego, bendito sea Dios, ¿no?, por esa iniciativa, y le vamos a encomendar, y también otros muchos debemos de pensarlo, ¿no?, porque sabemos que a veces es mucho más complicado ser profeta en la propia tierra y de ser profeta con los suyos, ¿no?, pero también a eso nos tenemos que atrever. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, soy Remedios. Adelante, Remedios. Ya he tomado buena nota de lo que has explicado esta mañana, que no solamente uno tiene que ser o intentar ser buen católico, sino que encima cuando encarte, pues hablarle a otras personas. Eso ya pues lo voy a tener presente. Cuando se pueda, en el momento no se va a ir ahí. Bueno, yo tengo una pregunta hace mucho tiempo. Los católicos, los cristianos, desde Jesucristo somos los cristianos, pero en el momento que Lutero se separa, pues ya empiezan. ¿Me podría usted decir aproximadamente cuántos salió, de ahí cuántos salió? Porque están los metodistas, los adventistas, los no sé qué. ¿Cuántas ramas o cuántas sectas han salido del tronco principal, que viene de los apóstoles? De acuerdo, pues gracias por esa llamada. Vamos a ver, antes que esa ruptura de Lutero, que es del siglo XVI, antes, pues allá por el siglo XI, se produce la fractura de los ortodoxos de la Iglesia Oriental, pues que estuvieron unidos con nosotros en el primer milenio, y al pasar al siguiente milenio se produjo la fractura de los ortodoxos. La fractura de los luteranos se produce en el siglo XVI. Lo que ocurre es que luego entre ellos se fracturan muchísimo, ¿no? Luego hay que decir, claro, que precisamente por el hecho de que el mundo protestante rechace al Papa como principio de unión, luego se ha producido que dentro del mundo protestante pues se haga toda esa pues diferenciación que usted mismo ha hecho aquí, pues que si metodistas, adventistas, calvinistas, luteranos, o sea, toda esa distinción se hace dentro ya de la rama protestante. Yo no soy un conocedor, pero le he escuchado a algún especialista en ecumenismo que dentro de la rama protestante podría haber cientos de iglesias, porque ellos no tienen ese principio de unidad y se fracturan tremendamente entre ellos, ¿no? Esto, en mi opinión, esto es uno de los argumentos que demuestra que es que si Jesucristo no hubiese instituido a Pedro como piedra y roca de la iglesia, es que habría que inventarlo. El Señor instituyó, ¿no?, el papado, pero es que es tan necesario que si es que al Señor no se le hubiese ocurrido, perdón por la broma, ¿no?, si a él no se le hubiese ocurrido, es que habría que inventarlo. La prueba es que después quienes se separan de esa unidad de la Iglesia históricamente en el siglo XVI se fracturan entre ellos tremendamente. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don Ignacio. Adelante. Muchísimas gracias a Radio María, a usted en nombre de ella, por este programa que a mí me ha iluminado muchísimo, aunque había visto la nota en la prensa, pero me ha hecho reflexionar sobre todo en el plan práctico de la pastoral
las parroquias. Verdaderamente lo que yo veo que es un replegamiento hacia el cuartel, por así decirlo, y parece que nos están cercando y no tenemos fuerza como para acometer el trabajo de evangelización. Yo me parece que es fenomenal que a los agentes nos preparen en ese sentido, cuál es la verdadera evangelización, qué principios tiene, como el respeto, la tolerancia, pero una evangelización hacia adentro importantísima, pero hacia afuera nada, se quedan proyectos, nada, no tiene el acompañamiento de alguna persona pero vamos a hacer esto como una iniciativa, pero no que venga de por así decirlo, de la jerarquía de ustedes. Yo no sé su experiencia en su diócesis, cómo será, si las parroquias están vivísimas y acometen pues dentro de ese respeto y eso, metodologías que nos vayan a eso. Yo lo que le digo y lo observo aquí en Madrid, y tengo, no sé, no le voy por el tiempo nos apremia, no le voy a dar la experiencia que tengo, pero es así, si le acomete alguna iniciativa, no, porque es que no lo vamos a ayudar a la familia, no, porque, ¿cómo no? Misiones populares, no, porque es que... Entonces, es lo que yo digo, me parece fenomenal que ustedes, esto es una formación general que nos ha hecho hoy, maravillosa, de dónde tenemos que, y cómo debemos ir preparados, pero acometan otras metodologías y principios en las parroquias, que es la base, lo local, lo inmediato, a que sentamos ese acompañamiento suyo, pero con la preparación, la gracia de Dios, por supuesto, y ese ánimo y esa cosa, porque es replegarse, aunque es muy importante, la formación hacia adentro. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias, a ver si usted me aclara algo. Sí. Yo creo que lo que el oyente se refiere, aunque tengamos poquito tiempo, se refiere a la pastoral de los alejados, claro, o sea, especialmente a la nueva evangelización que se necesita en un contexto cultural como el de España, ¿no? Y es verdad que tenemos un riesgo de replegarnos en los cuarteles, como dice él, y de atender únicamente a los que vengan a nuestra casa. A los que vengan les atenderemos, ¿no? Y a los que no vienen. Y lo que dice el Señor de que la parábola del pastor que dejó las 99 ovejas y fue en busca de la perdida. Nosotros igual teníamos que ir en busca de las 99 que se salieron, ¿no? Sin dejar la que se ha quedado dentro del redil, ¿eh? O sea, tenemos que darle la vuelta a ese. Por supuesto que hay que buscar métodos, yo creo que atrevidos, ¿no? De llegar a las personas alejadas, perdiendo respetos humanos, pues yo diría que con cercanía, con cariño, pero siendo conscientes, ¿no? De que estamos en un momento en el que esa pastoral de los alejados nos tiene que abrir, ¿no? Pues a métodos nuevos de evangelización, por supuesto que sí, ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesús.